Arrancamos en el año 2018 con el máster en Big Data Deportivo y con 30 amigos casi que fueron los primeros matriculados, y con el paso de los años, al final, ahora mismo Sport Data Campus tiene 600 alumnos de máster al año. Lo que hemos vivido en estos años, como os comentaba, al final ha sido una revolución total y absoluta de, de la mano de la irrupción del análisis de datos en el deporte, de forma muy sencilla para que Lucas pueda profundizar. Al final, el análisis de datos no es más que un integrante a mayores del cuerpo técnico, ¿no? El análisis como ente viene a sumar y ayudar a todos los estamentos del club, ya no solo en las áreas deportivas, sino también extradeportivas, en todo lo que tiene que ver con el fan engagement. Habéis oído hablar de las tecnologías blockchain, de todo lo que tiene que ver con la parte de negocio, de marketing, de alcance y comunicación. Y en lo que tiene que ver con lo que pasa en el campo, el Big Data y el análisis de datos lo que viene es a sumar un poquito más para poder generar o identificar o encontrar esa pequeña ventaja competitiva que te permita tener una mejor posición, que te permita cuidar más al deportista en lo que tiene que ver con el área de performance físico, que te permita entrar en una competición internacional porque hayas obtenido un punto más que te haya venido de ese equipo analítico, ¿no? Que al final, no podemos olvidar que el fútbol élite, y el fútbol en particular, es un deporte hiperprofesionalizado. O sea, es un deporte en el que cada vez más se cuida el detalle y se cuenta con personal más formado. No solo a nivel de data o de análisis de datos, sino los propios cuerpos técnicos, entrenadores, preparadores físicos, preparadores de arqueros, todo el staff que engloba a una plantilla de máximo nivel, al final requiere de herramientas de máximo nivel para hacer su trabajo de la forma más óptima posible, ¿no? Y ahí es donde entra el dato. Y el objetivo creo que del Big Data dentro del mundo del deporte tiene que ver con la eficacia, ¿sí? Y el impacto en las decisiones. Cuando hablamos de Big Data, todo el contexto debería saber de Big Data. Y la verdad que no. Esto, como decís, que desde la educación generamos perfiles que manipulen datos, que apliquen técnicas de Big Data. Realmente ese perfil tiene que entregar a quien toma las decisiones conclusiones. Y después se toman las decisiones, ¿no? Entonces, desde Sport Data Campus somos unos grandes generadores de gente que genera conclusiones. Dentro de un staff o dentro de un club, el que provee este conocimiento de la manipulación del dato, provee su perfil y después la otra persona tomará lo que es la toma de decisiones. Pero no necesariamente todo el mundo tiene que saber y ejecutar, ¿sí? Todos estos conceptos. Al final, como decía anteriormente, en un mundo hiperprofesionalizado como es el del deporte de élite, los perfiles pluridisciplinares eh, pueden servir en ciertos campos, pero no te podemos exigir a un entrenador de arqueros que sea especialista en Big Data. Pero, por ejemplo, sí que podemos especializar a una persona que tiene conocimiento de arqueros en análisis de datos para dar soporte a ese preparador de arqueros. A lo que hemos contribuido desde la familia de Sports Data Campus ha sido eso, a generar una familia de facilitadores y de tratar de contribuir al desarrollo del fútbol de una forma científica a través del análisis de datos. El uso del dato y la analítica avanzada en el fútbol profesional obliga a conocer bien el deporte. O sea, lo que los grandes proyectos de Big Data dicen genéricos, hablan de conocer bien el negocio, ¿no? Para realmente explotar bien un negocio y aplicar técnicas de analítica avanzada, tienes que conocer muy bien el negocio. El uso o la puesta al servicio de ese ecosistema, vamos a llamarlo ecosistema porque implica muchas cosas, implica lenguajes, implica herramientas, implica software, implica lenguajes de programación, Proveedores de implica tecnologías. sistemas de sensórica, proveedores de tecnología, proveedores de IoT. Digamos que todo ese ecosistema, cuando un club es sensible y sabe que tiene que tener un ecosistema analítico, está obligándose a trabajar de una forma totalmente científica y a poder explotar y poner en valor la data que genera ese ecosistema al servicio de los diferentes estamentos del club, ¿no? En el mundo del Big Data y del análisis de datos, en el fútbol, el 90% es ruido.
Monchi y Lucas, tú lo sabes, siempre que compartimos un rato con él, recomienda un libro que es La señal y el ruido. Hay muchísimo, el 90% de las cosas que se publican no se pueden aplicar en un club de base, ¿no? En el análisis de datos, lo que mejor hemos hecho, Lucas, y eso sí que he de reconocerlo, es eliminar lo superfluo, es centrarnos en lo que realmente aporta valor. Y no podemos olvidar que existen dos conceptos, el de Big Data, en el que se requieren eh, grandes infraestructuras, pero no grandes inversiones, porque los proveedores de datos ya te proveen de esa data con la que puedes trabajar. Pero si se trabaja en una competición en la que no hay grandes proveedores de datos o grandes infraestructuras, siempre queda el Smart Data, que es lo más bonito del mundo del análisis de datos. Es el uso inteligente del dato, ¿no? El que tengas, no hace falta que sean cantidades masivas de datos, no hace falta tener grandes servidores para hacer un procesamiento multinivel y una clusterización. No, a lo mejor la recogida inteligente de datos que generan ventajas competitivas es la que te da la clave para que la cantera de Estudiantes de La Plata, por ejemplo, sea la mejor cantera de Argentina o pueda llegar a serlo, ¿no? Quien quiere profesionalizar un club desde los datos, independientemente de la categoría del club, lo puede hacer. El fútbol es uno de los deportes que es más difícil de analizar. 11 contra 11, ahora 5 cambios, un campo gigante comparado con otros deportes, como bien apuntaba, se juega con los pies, y hay una parte clave relacionada con el análisis, y eso ya es específico, y es que el evento principal que se da que en el fútbol es el gol, es en el deporte que menos se da. O sea, el evento principal que es el gol, en balonmano puede haber 40 goles por partido, en baloncesto puede haber 200 puntos por partido, digo, entre los dos contrincantes, entre los dos equipos. Al final, el análisis técnico-táctico, el análisis del juego enfocado a la victoria, ¿no? Se analiza en aquellas jugadas que te conducen al éxito, ¿no? Y eso en baloncesto, por ejemplo, es algo claro, en balonmano. Balonmano, es a modo de anécdota, nuestro buen amigo, como un amigo, Anselmo Ruiz de Alarcón, uno de los mejores analistas de balonmano del mundo, dice que el balonmano es el deporte más predecible que hay. O sea, de hecho, Anselmo tiene un modelo que es capaz de predecir un resultado con un gol arriba, un gol abajo, y se suele desviar poco con un modelo de Machine Learning, de inteligencia artificial. Sin embargo, el fútbol eh, es un deporte en el que el 50% de las veces no puede no ganar el favorito. Es una cosa totalmente de locos a nivel analítico, pero es lo que lo hace tan espectacular. La incertidumbre del fútbol es la que te permite eh, aportar un mayor valor, porque todo lo que eres capaz de colocar en un ecosistema analítico, en base a a todas esas variables que aportan la dificultad, te permiten generar esas ventajas competitivas de la que hemos hablado, ¿no? Yo creo que hay tres elementos fundamentales en los que se está enfocando el análisis de datos. El primero del que charlábamos antes, ¿no, Lucas? Es el performance físico, o sea, es decir, los famosos sport scientists, esta figura de preparador físico o científico. Es cierto que en el mundo de la medicina el análisis de datos es algo totalmente común. O sea, están muy acostumbrados y el preparador físico no deja de ser tener esa preparación médica que le hace tener una sensibilidad especial para poder aprovechar esos datos para optimizar los microciclos, el control de cargas de los jugadores, en definitiva, para cuidarles más y que su rendimiento temporada tras temporada sea el mejor o más óptimo posible con el mínimo de lesiones, y que eso contribuya a que los deportistas tengan una carrera más larga y más provechosa. En el segundo aspecto en el que se utiliza es en los temas relacionados con el análisis técnico-táctico. Es decir, tú puedes analizar vía Big Data 200 equipos sin ver los partidos y obtener unos input que te pueden ayudar a tomar decisiones muy ajustados a la realidad. Luego se puede ir profundizando, temas de análisis de juego, formaciones.
cuestiones relativas a la ocupación de espacios, cómo se puede optimizar el rendimiento de un equipo equilibrando ciertas líneas vía inteligencia artificial. O sea, hay muchos proyectos que se pueden utilizar en lo que tiene que ver con el propio juego, ¿no? Con el desarrollo del juego, tanto a nivel técnico como a nivel táctico. Y otro de los grandes bloques, Lucas, ¿no? Es quizás la parte de scouting, de fichajes. O sea, es decir, antes un scout para descubrir cuando Antonio Fernández de Sevilla descubre a Diego Alves en un Brasileirao sub-17 o en un Internacional sub-17 en Brasil, estaba viendo el partido allí, no había otra manera de descubrir ese talento. Ahora, a través del análisis de datos, podemos hacer filtros que eliminen millones de jugadores que no se ajusten a nuestro modelo de juego o a nuestros intereses por edad o por competición o por precio de mercado o por lo que sea, podemos eliminarlos en segundos. Con lo cual, si de una muestra de, me lo invento, 10 millones de futbolistas, solo 500 son susceptibles de jugar en Estudiantes de La Plata y según vamos aplicando filtros, se eh, van siendo más afines al perfil de jugador que está buscando el club. Y si aplicamos más filtros y ponemos un rango salarial de esos 500 nos quedan 35 y de esos 35 decimos que solo tengan que ser mayores entre 18 y 24 años, nos quedan 20 y de esos 20 decidimos que hayan marcado más de 10 goles la última temporada, nos quedan 5. Eso que hemos ido haciendo a base de datos hace que nuestros scouts puedan ver 50 partidos de esos jugadores, de esos 5 jugadores si hiciera falta, ¿no? Es un ejemplo muy extremo, pero es el ejemplo más claro de cómo ayuda el análisis de datos, ya no solo a tomar buenas decisiones, sino a optimizar el proceso de toma de decisiones. Es decir, y a minimizar los tiempos y a minimizar, sobre todo, las posibilidades de error. Me voy a quedar con tres palabras y voy a profundizar sobre lo que vos decías, ¿no? Por un lado, sistemas, por otro lado, límites y por otro lado, evolución. Cuando hablamos de sistema, hay un libro que se llama La atomización de los hábitos, que no se basa tanto en los resultados, sino se basa en cómo se acomodan los distintos sistemas para que después no lleguemos de cualquier forma, sino es que perdure en el tiempo una metodología, ¿no? Tener más claro esos sistemas que hay que formar para poder establecer hábitos y metodologías para que perduren los proyectos en el tiempo. Los sistemas para una metodología ya están bastante establecidos. Bueno, nos enriquecemos y damos aporte a eso y lo hacemos mejor. Y eso hizo a que los límites que tal vez antes teníamos por cuestiones obvias, por ejemplo, para un seleccionado, poder observar un jugador que juega en la reserva de una liga en Tucumán o en Neuquén, no tener la posibilidad de hacerlo porque no podría ver todos los partidos que se juegan en todo un país, en todas las divisiones y poder observar. Tener estructura de veedores que puedan ver con el mismo ojo y toda una metodología que no alcanzaría el tiempo físico ni de recursos. Entonces, esos límites los corrimos, como hablabas vos, David, de este tema de filtrado, ¿no? De decir, bueno, realmente Mm. hay todo esto, pero voy a gastar energías o voy a usar mi tiempo en ver lo que realmente me va a servir a mí. Y acá engancho con la tercera palabra que tiene que ver con la evolución, ¿no? Esto de que vos nombrabas muy claro el tema del scouting. El tema del scouting hoy ya no pasa por a ver quién encuentra un jugador de mayor habilidades, sino hoy el scouting pasa cuál es el jugador que mejor se adapta en todas las condiciones a lo que el espacio que yo necesito Yo cubrir. necesito, sí. Entonces, eso se llama evolución. Ya no buscamos el jugador que se destaca, que mete 10 goles, que mete 20, sino el jugador que se adapta mejor al sistema de esto que hablábamos, de la metodología de lo que yo necesito. Encontrar en los datos información que queda lejos al ojo humano.
¿no? De encontrar patrones que nosotros podemos observar, ir puntualmente a observar lo que nosotros queremos solucionar. Y no dejar, con esto, no dejar de lado la decisión ni de los datos ni de la total subjetividad, sino unificar. Usar los datos para que podamos ir luego con el ojo y tener mejores decisiones. Hoy estamos en la conjunción de esas dos grandes visiones, la parte objetiva y la parte subjetiva, y bueno, hace que la tecnología nos permita esa posibilidad, ¿no? Y optimizar la eficacia que hablamos hoy, ¿no? En tiempo y en calidad de decisiones. Hasta hace poco tiempo, eh, un año, año y medio, 2 años en Europa a lo sumo, tenías a los prodatos y a los antidatos, cosa que ahora mismo ya ha desaparecido. O sea, en Europa ya no existe ese debate. O sea, en Europa ya no hay un debate. Puede haber técnicos o cuerpos técnicos que crean más en el dato, técnicos o cuerpos técnicos que crean menos en el dato, pero los que creen, incluso los que creen menos, tienen integrado el dato en sus procesos. Y el debate ya no existe. Podrás utilizarlo mejor, podrás utilizarlo peor, pero no utilizarlo ahora mismo en las ligas europeas es asumir una desventaja competitiva. Que no toda decisión se tiene que tomar el dato, pero toda decisión no se puede tomar sin el dato. Al final la enseñanza que tienes que sacar de eso es que no hay que ser un extremista de nada. O sea, decir que hay que aprovechar las herramientas que tienes a tu nivel. Y igual que estás utilizando las herramientas que te aportan una información objetiva, sería totalmente temerario no utilizar las herramientas que te da tu expertise y tu background subjetivo, como técnico, como entrenador, o como presidente, o como director deportivo. O sea, sería igual de malo no aprovechar tu olfato, tu intuición, que no aprovechar los datos. Empezamos a trabajar sobre el área de nutrición, empezamos a trabajar sobre el área de captación, el área de readaptación y el área física también. Entre ellos, el proyecto que tal vez tomamos para como inicio fue el de nutrición y trabajamos sobre un estatus a nivel plantel, un estatus a nivel individual, un estatus a nivel evolutivo y un estatus a nivel foto. ¿Sí? Puramente trabajamos sobre la parte antropométrica, ¿sí? Esta ciencia que mide toda la periférica y estructura física y nutricional del jugador. E hicimos un análisis a nivel completo, desde las divisiones de infantiles hasta primera división, armando un dashboard y trabajamos en conjunto con también el departamento de infraestructura que tiene estudiantes. La verdad que en ese caso a nivel tecnológico nos encontramos con un contexto muy fácil de resolver estas cosas. Solamente con tener ganas pudimos avanzar, donde no fue solamente un trabajo de investigación o un trabajo de digitalización, sino fue un trabajo que se implementó y se usa realmente en toma de decisiones, que eso es un poco lo rico, ¿no? Entonces, usamos Python como lenguaje de base, usamos una librería que se llama Dash, que es Dash de Plotly, es una tecnología que te permite hacer un dashboard y publicarlo como si fuese una página web, donde eso, la gran ventaja, lo que permite es que tenga acceso de distintos lugares, distintas personas a la información y cada uno pueda tomar sus decisiones, ¿no? A partir de ese proceso de terminar, decir, bueno, armamos una reunión de kickoff, un seguimiento diario, se vio cuánto era el objetivo, se documentó, se estableció idas y vueltas con el departamento para que no se esté haciendo nada que no esté avalado por ellos y luego hacer algo útil que sea para uso diario. Una vez que se llegó a eso, nos comunicamos con la parte de infra y lo implementamos. Y luego vienen las capacitaciones, este es el decir, bueno, para las distintas partes, este es el dato, esto se usa, esto sirve para esto, generalmente esto se usa y ahí empieza lo que es el periodo de evolución, ya sea para evolucionar a los distintos staff que tengan conocimiento de lo que
tienen la posibilidad desde el departamento de nutrición, y luego el departamento de nutrición tener el background entre los distintos perfiles de saber qué le pueden aportar a los distintos lugares, ¿no? Por decir, empezar a poder cruzar tal vez datos que tienen que ver con nutrición con la parte física, saber de cómo poder extraer de una variable de GPS que puede llegar a ser potencia metabólica contra lo que tiene que ver densidad urinaria, para poder encontrar o poder ver tal vez cuánto hidrato y cuánto proteína consume un jugador cuando juega o tiene ciertos grados de, de rendimiento en una competición, ¿sí? Empezar a cruzar esa información. ¿En qué estadía nos encontramos hoy? Bueno, nos encontramos en que cerramos varios sprints y estamos a punto de cerrar, como hicimos con el departamento de nutrición, en los otros tres departamentos que nombramos. La verdad que en una primera instancia parece un simple hecho de digitalización, pero cuando yo digo digitalización, uno lo enfoca en el dato. Y para mí el trabajo que se hizo en estudiantes es un proceso de digitalización de conocimiento, porque estudiantes ya trabajaba bastante bien, la gente que tienen es muy pro, muy formada, pero esto de que haya transferencia de conocimiento en distintas partes y que varios podamos hacer uso del trabajo de cada uno, eh, eso es conocimiento que se transmite. No se puede entender la inteligencia artificial sin el análisis de datos. Al final es un escenario, podemos decir, paralelo o posterior, porque no es fácil establecer las diferencias, ¿vale? Digamos, por contextualizar un poco, que nos podemos encontrar con diferentes estadios, ¿no? El del business intelligence o el business analytics, ¿no? Que es un análisis de datos más básico, ya, que ya te viene eh, vía informes o vía dashboards. Y digamos que está el tema de la analítica avanzada o el Big Data, ¿no? En el que trabajas con ingentes cantidades de datos al servicio de sacar una serie de outputs que te ayuden a soportar ciertas decisiones. Y ahí luego el salto a la inteligencia artificial depende mucho de los modelos que se utilicen, ¿no? De si quieres utilizar modelos regresivos, modelos predictivos. Y ahí cuando Lucas controla muchísimo más que yo que esto, ¿no? Es cuando esos modelos son capaces cuando un modelo analítico es capaz de aprender y automodificarse, es cuando empezamos a hablar de inteligencia artificial, ¿no? Y a obtener sus propias conclusiones. Y dentro de la IA tenemos que diferenciar el machine learning del deep learning, por ejemplo, ¿no? El machine learning son modelos de IA que nosotros entrenamos con datos para ir afinándolos y que sean capaces de apoyarnos de una forma más eficiente a la hora de tomar decisiones. Y luego están los modelos de deep learning, que es aprendizaje profundo, que son modelos que son capaces de automodelarse, ¿no? En el ámbito del fútbol, para mí es la revolución está viniendo de la mano del computer vision, por ejemplo, ¿no? De cómo ciertos sistemas y ciertos robots son capaces de identificar lo que está pasando en el terreno de juego y trasladar eso a datos. A mí me parece magia, porque los sistemas de adquisición de datos, que no hemos hablado de los tipos de datos que existen en el deporte actual, sobre todo en el fútbol, que son los datos de eventing y los datos de tracking. Los de eventing, de forma muy sencilla, son aquellos que recogen aquellas acciones que se dan con el balón por medio, o sea, qué pasa con el balón por medio. Y los datos de tracking son los datos de posicionamiento X, Y, Z de todos los elementos en el campo, ¿no? La combinación de datos de eventing y datos de tracking, que se suele conocer con el nombre de raw data, es lo que te da una capacidad analítica realmente brutal, ¿no? Computer Vision es una revolución, porque poder tener dato en un futuro, dato de tracking de todos los entrenamientos, por ejemplo, sin tener un dispositivo externo más que grabarlo con una calidad suficiente, a mí me parece totalmente revolucionario si entendemos que la adquisición masiva de datos nos va a permitir hacer análisis mucho más afinados, ¿no?
Entonces, si realmente tuviéramos datos de todas las categorías inferiores del mundo, de tracking y eventing, por ejemplo, estaríamos multiplicando por 100 la potencia analítica que tenemos en este momento, ¿no? Necesitamos en ese camino formar gente y que haya gente que pueda tener la posibilidad de manipular esa información, ¿sí? Porque si después nosotros damos, desde la inteligencia artificial, damos una métrica que está alucinante, pero el que toma la decisión no tiene la posibilidad de interpretarlo, vamos a estar complicados. Entonces la formación tiene que estar presente en ese camino. Por un lado, en la generación y por otro lado, en la lectura. El consejo que damos a la gente que se suma, ¿no? al mundo del análisis de datos y de la tecnología, al menos desde el plano educativo, es que esto es un camino de no retorno. O sea, este camino empieza y si un día dejas de aprender, ya no digo dentro del periodo del máster, que puede ser un año que está con nosotros, en el que nosotros, y me encanta la pregunta, ayudamos a los estudiantes a entender que esto es, el mundo de la tecnología es un mundo totalmente cambiante y que cambia de un día para otro. Pero sí que también es verdad que dentro de ese consejo podemos asegurar que habitualmente siempre cambia a mejor. O sea, es decir, que lo que has aprendido a día de hoy, la tecnología es muy probable que te provea de nuevos lenguajes o nuevas herramientas, pero siempre van a ser más sencillos de usar y más instrumentales que los que tienes a día de hoy. Por lo cual, si te has formado actualmente en lenguajes, tecnologías o herramientas, eso te va a ayudar enormemente a aprender nuevas tecnologías, nuevos lenguajes, nuevas herramientas que aparezcan en el futuro porque la tendencia es a facilitar mucho la vida del desarrollador, del programador, del analista, de la persona que tiene que interactuar con esa tecnología en el día a día. El consejo, el más bonito que se puede dar, que nunca paren de aprender, porque realmente la propia evolución del sector de las telecomunicaciones, de la informática y de el análisis de datos en consecuencia o arrastrado por ellas, eh, siempre nos brinda la oportunidad de aprender algo nuevo todos los días. Yo desde mi punto de vista, hay tres palabras que pueden resumir los consejos que yo puedo dar. Una es colaboración, networking y formación. Creo que uno no tiene que morir en la suya, sino puede aprender mucho del par. El networking significa que mantenerse dentro de un ecosistema donde, como dice David, está en continua evolución para mantenerse actualizado e ir uno mismo también evolucionar en el conocimiento y la formación. Dentro de la formación hoy, más allá de que en Internet encontramos un montón de cosas, la formación no pasa solamente sobre el concepto, sino muchas veces pasa sobre el punto de vista. Efectivamente. Podemos hablar y podemos aconsejar algo, puede venir una persona que tiene otra experiencia en la vida, tiene otra formación, tiene otro contexto, ve las cosas de diferentes formas y nos puede estar enseñando también. No nos quedamos solamente con un concepto, sino a veces esa transmisión de experiencia tiene un gran valor. Entonces, si nosotros nos Y mantenemos. una cosa realmente importante ahí, Lucas, que no hemos hablado antes, es que la generación de conocimiento nuevo en base a esa interacción. Es decir, cuando un entrenador de un equipo de máximo nivel se apunta a uno de nuestros programas, eh, todo el ecosistema formativo se beneficia de eso, porque aprendemos con él, desarrollamos cosas con él, le interrogamos, sacamos partido a esa relación, ¿no? Entonces, nosotros siempre comentamos que una acción formativa que es igual cuando empieza que cuando acaba es una acción formativa ineficiente. O sea, nunca puede pasar eso en formación. O sea, es decir, esa colaboración, ese favorecer el networking tiene una implicación real y es que cada acción formativa genera un conocimiento nuevo. No transmitimos conocimiento, realmente generamos conocimiento. Y cuando digo generamos, no lo generamos nosotros desde un púlpito de cara a los estudiantes, no, lo generamos con ellos, junto con ellos. El ejemplo del proyecto con estudiantes de La Plata es clarísimo. Totalmente
de acuerdo, David, y iba a esa reflexión yo. Eh, Hoy, indistintamente el nivel que sea, el que está abocado a la preparación física o está abocado a ser entrenador o parte médica, tiene su formación de base, tiene ya su conocimiento, ¿sí? Pero lo que lo va a hacer evolucionar, lo va a mejorar, es colaborar y hacer el networking, esto que hablábamos anteriormente, ¿no? Y permanecerse activo en una formación continua. ¿Cómo puede aprovechar el dato un club que tal vez no tiene recursos? Bueno, si vos permaneces dentro de un ecosistema, seguramente tengas facilidades. Por ejemplo, colaborar con una entidad formadora como lo es por Data Campus, facilitándote personas o alumnos o exalumnos con cierto conocimiento que pueda ayudar a implementar distintas herramientas. No necesitamos hoy en día tener dinero para comprar un proveedor de datos, sino podemos generar nuestro propio dato. No necesitamos tener una infraestructura para poder montar un software, un sistema en la nube para tener múltiples accesos y demás, sino a veces integrar distintas tecnologías, por ejemplo, un poquito de conocimiento de Python y hoy que dentro del mundo de los alumnos cualquiera lo puede hacer uso e implementación, podría estar implementando un sistema de integración y unificación de fuentes de datos. Hoy todo dato que Incluso con herramientas 100% gratuitas. O sea que sin ninguna inversión en tecnología. exactamente. Entonces, mantenerte dentro de un sistema, de un contexto, esto que hablamos hoy de metodologías, hábitos y sistemas, no es lo mismo llegar a una decisión de una forma o llegar a una decisión de otra forma. Hoy las decisiones las toman. Lo que tendrían que adaptarse es los sistemas que llegan a tener esas conclusiones para tomar esas decisiones. Y mantenerse en la formación, mantenerse en un contexto, yo siempre lo digo que es como un espejo, ¿no? Cuando vos llegás, sos amable y comentás lo que vos haces, del otro lado vas a tener la misma respuesta, ¿sí? Vas a tener que un preparador, un caso muy puntual es, por ejemplo, los preparadores físicos. Todos saben usar GPS, todos tienen su metodología, todos tienen su forma de llevar las cargas, todos tienen su forma de ser objetivo en tratar de prevenir o una readaptación después de una lesión. Pero cada uno se comparte en su forma de ver las cosas y así van evolucionando, van tomando un poquito de un lado, un poquito del otro, pero no dejan de tener su expertise. Y eso no los hace ni mejor ni peor. O sea, dentro del mundo, al contrario, los hace evolucionar, los hace decir, es verdad. Y el conocimiento es lo mismo, porque los dos saben de GPS, los dos saben de variables, los dos saben de readaptación, de todos lados se conocen las tecnologías. Pero esa transmisión de experiencia hace que uno pueda evolucionar y tener mejores resultados. Trabajaron sobre los sistemas, no sobre el inicio y el fin. Eh, Eso es un poco a nivel conclusión, cómo indistintamente el nivel, ya sea de elite o super amateur, cómo podemos hacer uso del dato y mejorar en la eficiencia, ¿no? La recomendación que yo hago siempre, yo soy un fanático del fútbol formativo y del análisis de datos en el fútbol formativo. Y yo lo que digo es que todo aquel que tenga un iPhone o un teléfono Android, que grabe los entrenamientos y que grabe los partidos, que grabe todo. O sea, que haya una fuente de vídeo de cada partido. O sea, y si puede ser de los entrenamientos, mejor que mejor. Que se grabe. Porque esa fuente de vídeo, se explote o no, ahí va a quedar. Y es el primer paso de la adquisición de datos que se pueden explotar a futuro. Cuando hablaba Lucas antes científicamente de lo que utilizan ellos en IA, los entendidos, la regresión logística, por ejemplo, la regresión lineal, eso necesita un histórico de datos para poder funcionar ese modelo de inteligencia artificial. Entonces, lo más importante es que se graben los partidos de la mejor manera posible. Como mínimo y como máximo que se graben también los entrenadores, los entrenamientos. Después, con herramientas prácticamente gratuitas de videoanálisis, se puede realizar videoanálisis a nivel técnico-táctico, sin grandes inconvenientes y sin grandes conocimientos. Pero como segundo consejo, yo les invito a los clubes con menos recursos que se acercan al mundo del análisis de datos a hacer una reflexión, ¿no? Es decir, ¿qué les gustaría tener? ¿Qué información les gustaría tener para mejorar?
y enfocar todos los esfuerzos a conseguir esa información. Empezar por el final, ¿no? ¿Qué información de la que es viable para nosotros y podemos acceder nos puede generar valor? Y nos daremos cuenta, respondiendo a esa pregunta, de que está mucho más al alcance de nuestra mano que lejos el poder arrancar con ecosistemas analíticos, ¿vale? Es un poco la reflexión que quería dejar.